Yo no he hecho botellas de gaseosa a la basura y las que veo ahí, porque sí las botan, pero yo voy y las saco. Y me da tristeza que la gente sea tan indolente. Bueno, buenas noches para todos y todas. Vamos a dar 5 minutos de espera para que más personas se integren a nuestra clase el día de hoy. María, cuéntanos qué más hicieron en el evento en el parque, para los que no pudieron acompañar la actividad. Activa el micrófono, María, por favor. Hicieron reinado, de todo, todo muy bueno, estuvo el ejército, muy bonito estuvo todo. Mm, un joven calvito, él,
Es joven, pero está todo calvito. Él cantó, pues yo no puedo repetir lo que él cantó, pero todo se refirió a esto, de que la basura, la primera que cantó fue como la música de los carrangueros, y yo bailé y bailamos y bailé con mi nieto. Mi nieto también vino, la señora, ella fue la que me invitó, la mamá, la abuelita del nieto mío, un nieto que tengo por allá arriba, casi llegando a la 30, y muy bueno, cantó 3 canciones que hacían a esto, del aseo, de los parques, de limpiar el popó al perrito, muy bonito. Eso me gustó mucho la presentación que hicieron, también que bota la basura, que llega la policía y la policía, entonces el señor va a formar pedo, problema, y la gente de la policía le dice, no, mire, aquí está, abre como una cartilla así grandota, y dice, mire, aquí están lo que nos están enseñando, profe. Entonces, y ella le empieza a enseñar, pues a mí ya no se me queda, la verdad, nada, pero fue muy buena la presentación, en manera de actuación. Y así la muchacha que hacía la china bailaba y era un desorden y esto y llega el otro y bueno, es más o menos así, se hizo eso muy bonito, unas enseñanzas muy buenas, lúdicas. ¿Y qué más? Y la presentación y todo lo que se habló muchas cosas, habló el alcalde, dijo que desde los 14 años él está metido en este cuento de los perritos, ¿sí? También se habló de los perritos, ya habían una doctora, un doctor hizo pasar un poco de perritos, hicieron pasar 10 perritos adelante, y bueno, y entonces ganan dieron premios, nos dieron comida muy rica. Todavía guardo la cajita, ya no quisiera botarla porque está tan bonita, pero me va a tocar echarla allí en la otra caja. A María lo que le gusta la parranda, ya la vi. Ay, me fascina la parranda, eso yo, mejor dicho, donde haya baile, ahí estoy, pero así sanamente, los abuelos, así. No, me voy por allá a bailar a discotecas de abuelitos, no. Pero sí me gusta la parranda, me encanta. Yo siempre cuando hay Bueno, fiesta, bueno, cuando hay María, fiesta, entonces entrando en calor y aprovechando que sí. ya hay más de 17 personas en esta capacitación el día de hoy, quiero, María, que me cuentes tú qué piensas del porte de armas. ¿Has escuchado algo de eso? Que no debían de existir las armas, pero el portear, pero ay, es como tan difícil definir doctora, porque yo a veces digo, señor, veo uno tantas injusticias con los ladrones y la policía también no tiene la culpa porque ellos también qué pueden hacer, ellos hacen todo lo que más pueden, pero esos asquerosos ladrones a veces son muy vivos, están preparados para hacerle daño al prójimo. Entonces, Pero ¿qué tú dirías? ¿Estás a favor o en contra? yo creo que en contra, yo creo que debiera no ser en contra, porque si ellos tienen armas, ¿por qué la gente no puede tener un arma para defenderse? Pero el problema son las consecuencias. Entonces, por esta razón de las consecuencias, estoy en contra. Porque imagínese un señor, una persona dueña de un negocio, mata a un degenerado de esos, y seguramente le vienen los otros bandidos y le hacen daño a él o a su familia, porque esos son delincuentes. Entonces, la persona de bien no es delincuente, son personas de bien, bien lo dice la palabra. Entonces, entonces, yo diría que estoy en contra, no estoy de acuerdo Listo, por María, esa, genial. por ese motivo. A ver, quiero escuchar a alguien más del grupo, alguien que no haya hablado en anteriores ocasiones. ¿Quién se anima?
¿Están de acuerdo o no con el porte de armas? Mira con José Orlando Zanabria. Hola José, buenas noches. ¿Tú Buenas qué noches. opinas? Te invito a Pues que de mi prendas la parte, cámara y que nos saludes, así sea solamente para conocerte. muy buenas noches para todas y todos. Genial, Sí, muchas mira, gracias. realmente pues no estoy muy tan de acuerdo con que las armas estén en manos de la población civil. Esa función se la delegamos pues a las instituciones que democráticamente como en nuestra nación delegamos, como lo es pues la defensa nacional. En este caso pues incluso ni la policía la debía tener, debíamos tener una policía cívica, pero como se ha salido de control, pues listo, que la policía, el ejército, pues sean quienes tengan las armas, pero el ideal es que no se usasen, pero lamentablemente eh, históricamente por los cambios en los pensamientos de la población, pues han recurrido a esto, pero no estoy de acuerdo porque mira, con la proliferación de, digamos, grupos o cooperativas o etcétera, todas esas cosas, mire el cambio que le han dado a esto y honestamente lo que el país ha tenido que ver. Por eso no estoy de acuerdo. Está muy bien, muy bien. Muy bien, José Orlando, muchas gracias. Bueno, ¿quién más se anima? ¿Alguien que de pronto esté de acuerdo? ¿Quién, quién se anima a exponerse y a dar argumentos? Pues Vamos bueno, a ver. nuevamente José Orlando, mira, tenemos como ejemplo lo que está pasando en los Estados Unidos de América con Qué rico. esa población joven, lo que está haciendo por tener esa libertad de tener dentro de su casa o sus hogares el porte libre de armas. Mire lo que están haciendo algunos jóvenes en colegios, universidades, cuando tienen estas armas y hacen esos que llaman esos tiroteos y las consecuencias que tiene la sociedad americana ahora con estos temas. Entonces, esos son ejemplos. Y nosotros, pues, como Colombia, una nación que sin ser legal, mire los resultados que históricamente tenemos. Entonces, más aún, por eso no estoy de acuerdo. Ok, José Orlando, genial tus argumentos, muchas gracias. A ver, otro más. ¿Quién se anima? Luis Poveda dice por acá en chat. No estamos preparados, no tenemos tolerancia. ¿Quién más se anima? Quiero escucharlos. A ver, Alejandro, por acá veo una foto muy sonriente de Alejandro. Buenas tardes para todas y todos. Buenas Alejandro, tardes. Alejandro Figueroa, yo creo que nosotros desafortunadamente aún somos un pueblo, digamos que, no quiero sonar grosero, pero digamos que con un nivel de educación muy bajo para manejar este tipo de cosas. No, papá, Si mire lo agitado lo así, que está pasando. si aún así, eh, digamos, con la restricción que hoy se tiene con el porte legal de armas, yo no me logro imaginar qué sería si, si lo permitimos de manera abierta. Sin embargo, hay que mirar la ley, que seguramente va a ser inconstitucional. La ley, no recuerdo el número exactamente, pero es del 2022, en donde modifica no solamente el código de seguridad y convivencia, sino también el código penal, que va a permitir en ciertos casos algunas cosas como la legítima defensa. Sin embargo, todavía esa ley
para mi gusto sigue siendo muy subjetiva, y la parte probatoria en caso de que uno ejerciendo la legítima defensa pueda acudir al uso de la fuerza, sigue siendo aún, digamos, muy subjetivo en la parte probatoria. Entonces, para mí, creo que no estamos preparados para que manejemos este tipo de cosas, y yo creo que la violencia genera violencia. Estamos preocupados todos como localidad con respecto al tema de seguridad, pero creo que armarnos tampoco es la solución, porque eso permitiría que se levanten estos movimientos que de alguna manera se levantaron hace un tiempo, ¿no? Recordemos el tema de la guerrilla, donde no se podía salir a Medellín, a Cali, Barranquilla, a ningún lado en Colombia, y pues se armaron unos grupos que eran apoyo a la policía, y fíjese lo que generó paramilitarismo. Entonces, yo creo que no estamos preparados. Listo, Alejandro. Genial, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Una más. Una más para entrar en debate y en calor. A ver, por aquí veo a Diego Alejandro Buitrago. ¿Está Diego? O una chica para hacerle compañía a María Elena. Por aquí veo a Olga Lucía, a Stephanie. ¿Ninguno más? A ver, Valvanera Tapasco, por ahí prendió la cámara y se arrepintió. ¿Qué pasó? Vamos, la idea acá es que como... Buenas noches, no, es que hace poco ingresé, entonces necesitaba saber. Sí, ok. sí, Listo. señora, qué pena. Nombre. Sí, señora, a ver si me puedes adelantar un poquito el tema que están tratando, ¿vale? Ajá, ¿cómo es tu Gracias. nombre? Valvanera Tapasco. Eso, Valmanera, cuéntame, ¿tú qué opinas del porte de armas? Y te invitamos a que esta vez prendas la cámara, que nos empecemos a conocer entre vecinos. Ok, muchas gracias. Pues el porte de armas, es que es un tema muy, muy delicado, porque ahora andan más armados los delincuentes que nosotros los ciudadanos, y entonces estamos estamos en desigualdad de armas. Por ejemplo, ayer aquí cerca hubo un robo a una señora que en condición de embarazo, y pues iba un militar y mató al ladrón, y el ladrón quedó ahí al lado quedó el revólver que él portaba. Pero igual es que estamos en una situación muy tremenda que uno no sabe ni qué hacer en este momento. Está muy complicado el tema de seguridad, y yo veo que el Código Nacional de Policía no es que sea un garante para los ciudadanos como tal. ¿Por qué? Porque desde una llamada mínima que uno hace a un cuadrante, que porque el sonido alto volumen a un establecimiento público, expendio de licor, no llegan. Ilusionan a la gente, sí, ya vamos para allá, pero nunca aparecen. Entonces, igual, nos vemos como ciudadanos, nos vemos totalmente desprotegidos por las autoridades. Y yo creo pues que es una condición que todos estamos sintiendo en la ciudad y en cualquier parte del país, que ese derecho tan importante, el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad, el derecho a muchos derechos, ha sido violentado por el Estado mismo, porque no nos sentimos seguros en ninguna parte. No es justo que una persona salga a trabajar, que salga a la madrugada, que en cualquier esquina los están esperando, que si sale una niña, sale un joven a trabajar desde las 4 de la mañana. Es terrible, ya están acechando los ladrones, entonces nos está ganando la delincuencia. Entonces ahí es donde no sabemos realmente si nos defendemos o seguimos siendo borregos que nos están cazando en cualquier lado. Gracias. Listo, Valvanera, genial. Bueno, aquí no hay verdades absolutas. Lo que vamos a hacer es conocer qué nos dice la norma, pero además de eso,
también que podamos ir fortaleciendo esa concepción de ciudadanía y de vecinos. Recuerde que cuando hablamos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que buscamos es tener una herramienta preventiva, ¿verdad? Que nos permita solventar los conflictos. Obviamente, recuerden que hay otras normatividades, como lo estaba diciendo ahorita Alejandro, que lo vamos a ver más adelante, que previenen o castigan más bien las conductas punibles. Sin embargo, pues el Código de Policía lo que busca es finalmente ser una herramienta pedagógica. Vamos a hablar de este tema porque este tema es bien, bien chévere en términos de que hay una necesidad de la ciudadanía de tener seguridad, pero también como parte de nuestra evaluación como sociedad, ¿será que vamos a estar siguiendo un poco como en lo primitivo, seguir matando a otros ciudadanos y ciudadanas? Eso hace parte, digamos, de ese debate y me parece chévere las diferentes posiciones. Para ambientar un poco este debate, voy a poner un momento, un corto, les voy a compartir pantalla sobre un debate que se ha venido presentando en los últimos meses frente al tema de uso de armas no letales, y que fue regulado también no solamente por la Ley de Seguridad Ciudadana, sino también y se realizaron unas modificaciones a este Código de Convivencia, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, vamos a ir hablando del tema. Vamos a poner una nota televisiva que hubo en Noticias Caracol para que nos ayude a dar más argumentos y sobre eso conversemos con más argumentos y con mayores claridades. Permítanme un momento, voy a compartir pantalla. ¿Ya la ven? ¿Alguien me puede decir si la ven? Está negro, pero sí se ve. A ver, si yo lo veo aquí. Se ve una hoja en blanco. O inclusive a través de internet. ¿Ahí ven? Y comprar. ¿Ven o no ven? No se está viendo. Yo no veo. Ok, entonces. O sea, se ve la pantalla, pero no se ve el video. Ok. Denme un segundo. Era mi micrófono porque no me puedo estar quieta. Muy interactiva. Están hablando y yo estoy como. Ay, Dios mío. Pero María Elena, ahora sí apague el micrófono. Bueno. Ok. Ya se empezó. Ok. Entonces, vamos a ver una parte de este reportaje, de este debate además. He ahí el meollo del asunto. Vamos a hablar precisamente de ese tema con la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien o inclusive a través de internet, tanto pasar por ahí ir a un almacén o inclusive a través de internet y comprarla. He ahí el meollo del asunto. Vamos a hablar precisamente de ese tema con la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien muy amablemente nos acompaña a esta hora de la mañana, como siempre. Senadora, un abrazo, buenos días, bienvenida. Buenos días. Y también nos acompaña Óscar Jiménez, abogado, representante del gremio de las armas traumáticas, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Óscar, un abrazo, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Senadora, ¿por qué hay que restringir el porte de armas traumáticas?
En Colombia, las armas necesitan estar registradas con salvoconducto ante las autoridades. Este tipo de armas traumáticas de fogueo o deportivas son de venta libre, no necesitan ningún registro, pero como lo mostraron en su nota, son idénticas en apariencia, idénticas a las otras armas y claro que sí pueden ser letales. Registrar estas armas garantiza que las personas que las usan para lo que las compran, como el deporte o la misma defensa, vayan y las registren y facilitan que las autoridades, la policía, la fiscalía puedan incautar, recoger, sacar de las calles miles de estas armas que están siendo utilizadas en todo el país para atacar, robar y matar a los colombianos. ¿Cuál es su opinión, Oscar, frente a esa postura? ¿Deben o no restringirse tanto la venta como el porte de armas traumáticas? Bueno, Juan Diego, hay que tener presente que debe ser una regulación, pero una regulación justa con el gremio de las armas traumáticas. Lo que dice la senadora es algo que es controversial porque es que no todos los delitos en Colombia se cometen con armas traumáticas. Los delincuentes no utilizan armas legales, utilizan armas ilegales. Debe tener presente que no se puede ver afectado un gremio de armas traumáticas que compran su arma traumática de manera legal por persona inescrupulosa. Un porcentaje valioso que toca dar, usted discúlpeme ahí, un antepasado, por ejemplo, 2020 al 2021 ahora, con armas blancas, más de 91.000 armas incautadas en Bogotá. Armas blancas y la gente quiere centrarse con armas traumáticas. Y ese no es el problema. Directamente la regulación es necesaria, pero la regulación usa a la mano de todo el gremio, los importadores, vendedores, comerciantes, clubes y demás. Claro, pero hoy por hoy, bajo las circunstancias en las que están ocurriendo los delitos en las calles, senadora, ¿por qué es tan importante restringir el porte de un arma traumática o su venta? Muchos de los delitos suceden con armas blancas y con armas traumáticas. Ambas deben poder ser incautadas, recogidas por las autoridades. Las personas que no tienen intención de hacer daño, que no son delincuentes, les queda muy fácil registrar su arma y cumplir con todos los deberes y obligaciones. Hoy la venta libre, hoy es como vender un jarabe para la tos, las armas que están siendo utilizadas para cometer delitos. Sacar armas, tanto blancas, cortopunzantes, como armas traumáticas, que son igualitas en apariencia y que claro que son letales, garantiza y ayuda a proteger a los colombianos. El señor habla del gremio. El gremio de importadores que ha pasado de 9.000 armas a 200.000 armas en solo 12 años, Juan Diego, de 9.000 en el 2010 a casi 200.000 el año pasado, muestran el volumen de ventas absolutamente libres y con estas armas hay alto riesgo en las calles. Por eso el registro, la gente correcta que no va a cometer delitos, se registra y ante una requisa en la calle tiene su registro, pero las personas que no la registran, esas armas pueden recogerse y evitar que participen en delitos. Claro, uno de los temas polémicos, Oscar, la modificación de las armas traumáticas que disparan gomas, pero con una serie de adaptaciones las vuelven mortales y disparan proyectiles, ojivas. ¿Cómo garantizar que eso no ocurra? ¿Qué responde usted? Es que es muy claro, Juan Diego. En la ley 592 de 2000, en su artículo 365 del Código Penal, ya está regulado lo que es la modificación. En este caso, un arma, cuando es modificada de traumática, hacer un arma de fuego, hay una modificación y eso está tipificado. Ya de 9 a 2 años de cárcel, el control está. Si en la actualidad llegan a recurrir a capturar a una persona, un arma modificada, sea traumática o lo que sea, van a tener que tipificarlo por el delito del artículo 365 del Código Penal. O sea, eso está vigente, sin contar los agravantes. Por ejemplo, utilizando medios motorizados, entre otras situaciones. Entonces hay que tener muy presente que ese delito de modificación actualmente está tipificado por el Código Penal. Claro. Y otra cosa, qué pena, Juan Diego, es que también... Bueno, este fue un pequeño abrebocas de lo que viene para nuestra sesión de hoy. Hoy, en nuestra capacitación,
sobre convivencia social y cultura ciudadana, basado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Vamos a hablar precisamente de este tema. A ver, permítame. Que es la infracción al Código Nacional de Policía en cuanto al porte de armas blancas. Estos son los temas que vamos a hablar durante esta jornada. ¿Qué es lo que prohíbe el código? Los lugares en que están prohibidos, las excepciones y las medidas correctivas aplicables. ¿Recuerdan ustedes cuál es el espíritu de este código? Ya veníamos adelantando algo. La seguridad y la convivencia. Ajá. Y recuerdan que en la primera sesión hablábamos de cuáles eran los deberes de la convivencia. Recuerdan que habíamos definido qué se entiende como convivencia y seguridad. ¿Recuerdan? Hablábamos entonces que la convivencia es un deber de todas las personas que se encuentran en nuestro país, ¿cierto? Y que de todos debemos buscar ser nuestra mejor versión, hacer todo lo posible como ciudadanos y como ciudadanas para comportarnos de manera favorable, ser buenos ciudadanos. De eso partimos. Un poco lo que estaba diciendo don José al inicio de la charla. De por sí este código no debería existir si todos hacemos parte de nuestra tarea, ¿verdad? Así que partimos del hecho de entender que todos los ciudadanos tenemos el deber de comportarnos de una manera que facilite la convivencia y que es necesario que nos regulemos, ¿cierto? Y que el Estado, en garantía de esos derechos y deberes con todos los conciudadanos, tiene toda la normatividad basada en la Constitución, la política, las leyes y demás, ¿cierto? En ese sentido, en que es el título 3, hablamos en este Código de Policía del derecho de las personas a la seguridad y sus bienes. Claro, allí encontramos siempre una balanza donde dice, yo me debo comportar, pero ¿qué pasa si el otro no se comporta? Yo tengo derechos, pero también ¿cuáles son mis deberes? Esa balanza es muy delicada, ¿cierto? Todo el tiempo nosotros sentimos que se está inclinando, porque decimos, claro, yo tengo el deber de comportarme bien, y parto del hecho de que el otro también va a estar dispuesto a ser mejor ciudadano. Y cuando eso no pasa, entonces, ¿cómo protejo? ¿Cómo el Estado garantiza mis derechos? ¿Verdad? Así que este título 3, que habla del derecho de las personas a la seguridad y al de sus bienes, encontramos el primer capítulo, que habla de este tema del uso del derecho de las personas a la seguridad y sus bienes, la integridad de las personas. El capítulo 1 habla específicamente de eso, tiene como título Vida e integridad de las personas. En este sentido, lo que este código busca determinar como un comportamiento contrario a la convivencia y a la seguridad, es decir, qué acciones ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas que viven en la comunidad. Entonces aquí me hablan de 3 postulados. El reñir, incitar o incurrir a confrontaciones violentas que pueda derivar en agresiones físicas. Es decir, todo escenario, toda actitud
que me lleve a generar violencia, a generar agresividad, como son las riñas, las discusiones violentas, ¿cierto? Que pueden llevarme a una confrontación física. Todo esto se entiende que es un comportamiento contrario a la seguridad y a la convivencia en sociedad. El segundo, lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas, ¿sí? Entendemos, por ejemplo, hemos conocido casos muy difíciles y que han sido hitos en nuestro país, como por ejemplo el utilizar agentes químicos para deformar a mujeres, por ejemplo, ¿sí? Tirar sustancias peligrosas para hacerle daño a otra persona, ¿cierto? O poner en riesgo, ¿no? Lanzar un objeto contundente para poner en riesgo la vida y la seguridad de una persona. El agredir físicamente a personas por cualquier medio. Es decir, no solamente en eso que hablaba ahorita Valmanera sobre, y bueno, ¿y qué pasa si otro está dispuesto a hacerlo, ¿no? Usar cualquier herramienta en la que atente contra la seguridad y la convivencia de las personas, ¿sí? Que le pueda generar un daño físico. Amenazar, la amenaza también, que es una intención, ahí como se dice en el adagio popular, no hay sino que pensarlo. Dicen los abuelos, cuidado con lo que dice, pero debería ser realmente cuidado con lo que piensa, porque mientras que uno lo piensa, prácticamente ya está hecho, ¿verdad? Cuando yo amenazo con causar daño físico a cualquier persona por cualquier medio, yo ya he manifestado que tengo una intención de generar un daño y por lo tanto poner en riesgo la vida de una persona. El no retirar o reparar los inmuebles o los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad de las personas, ¿sí? Es decir, no solamente cuando yo tengo la intención, sino yo cuando por descuido en mi inmueble o en el sitio en el que está bajo mi responsabilidad, se puede volver una arma para dañar a otros, ¿cierto? Si yo soy responsable posible de un muro que se va a caer y no solamente va a afectar a mi vecino, sino que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Ahí también yo soy corresponsable. El código habla específicamente del portar armas o elementos cortapunzantes o semejantes o sustancias peligrosas en espacios, en áreas comunes o lugares abiertos al público, ¿cierto? Escuchábamos ahorita en el debate que había sobre las armas de fogueo. Las armas de fogueo son las que se utilizan para hacer, por ejemplo, tiro al blanco, ¿cierto? Que son temas deportivos. Pero esas herramientas deben utilizarse en ciertos lugares específicos, ¿cierto? En un campo, en una competencia, donde se utilizan dichas herramientas. Cuando están al alcance o están en otro espacio, en un lugar abierto al público, pues se vuelve en un elemento de riesgo. Las armas blancas, en este sentido, el Código de Policía habla que específicamente, salvo que haya una actividad deportiva, una profesión o un oficio
no se consideraría como tal, no daría paso a una medida correctiva. Eso quiere decir que, por ejemplo, un vendedor informal que vende patillas en la calle y tiene que utilizar un cuchillo para cortarlas, pues se puede entender que es utilizado para ese trabajo en específico. Pero ¿qué pasa si lo llevas tú dentro de tu cartera o dentro de tu gabán, verdad? Eso se vuelve un elemento que puede ser causante de una medida correctiva en el marco del Código de Policía. En el punto 7 de esto, ¿qué es lo que prohíbe y qué es lo que se entiende como un comportamiento contrario a la convivencia? Portar estas armas de aire, de fogueo, de letalidad reducida, los sprays y cualquier otro elemento que se asimile a un arma de fuego en lugares abiertos y al público, donde se desarrollen aglomeraciones de personas, o aquellos donde se consuman bebidas embriagantes. Es decir, establecimientos, por ejemplo, donde hay 20 consumo de alcohol abiertos a la ciudadanía, ¿cierto? Y ello se puede convertir en un comportamiento contrario a la convivencia. Por último, aquí hay un octavo que dice, y que era un poco el debate que se daba al final en el video que colocamos, el señor que hablaba a favor de las personas que utilizan estas armas de fogueo, decía, ya existe una normatividad en la cual el hecho de modificar esas armas, que es lo que pasa, digamos, de manera ilegal, modificar esas armas dan pie para que hayan procesos legales como delitos punibles en nuestro sistema judicial, ¿cierto? Sin embargo, aquí a través del código se dan las herramientas, como ya lo vimos cuando hablamos de los medios y las medidas de policía, por ejemplo, para incautar, para destruir dichos bienes, ¿cierto? Así que quien porte estos elementos o dispositivos que sean letales y que hayan sido modificados, deben, no solamente la obligación es realizar una medida correctiva, sino que además tiene sanciones penales que ya están regularizadas por otras normas, ¿cierto? Y el hecho de portar armas en nuestro país hasta el momento está permitido el porte de armas con un permiso de autoridades competentes, ¿cierto? Pero en el ámbito de lo que es el deber ser del Estado, dichos elementos deben estar a cargo en este caso, de la policía y los militares, ¿cierto? Que son las dos fuerzas a las cuales nosotros le hemos entregado ese derecho, ese derecho que nosotros tendríamos a defendernos, ¿cierto? Para que alguien lo administre, que sea imparcial y que logre garantizar de la misma manera para todos por igual en la realización de dicho deber, ¿cierto? Estos en total son 11. Aquí vemos los 7 fundamentales, digamos. Son los que el código establece como una acción contraria a la convivencia, un comportamiento que es contrario a la convivencia ciudadana en términos del porte de armas. Hasta ahí. Vamos, ¿cómo lo vamos entendiendo? Por favor, abran sus micrófonos porque no los estoy viendo. Yo me recosté porque me duele la espalda, doctora.
Listo. Perdona. Tranquila, María, que usted escucha con los oídos, no con la espalda. No, pero me da pena. Pero Ok, no, imagínate. No pero puedo vamos entendiendo, María. Sí, doctora, sí, claro. Esto trae sus consecuencias tener un arma de todas maneras y que sin embargo en el caso de las traumáticas eh, no se pueden tener tampoco porque pueden ser letales, pueden ser mortales, pero que sí en Colombia se pueden tener armas, sin embargo con salvoconducto, ¿no? Que creo que en Dumil lo da, o la policía, dan los salvoconductos para poder portar un arma. Pero es mejor no, y yo sí también pienso que mejor no. Muy Una bien. persona con rabia, matar hasta la familia o alguien de la familia, porque ha pasado cosas así, terrible. Muy bien, Como ese María. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo vamos ahí hasta el momento? ¿Vamos siguiendo? Okay, sí. Vale. Vale, muchas gracias. Entonces, como tal, ¿cuál es la infracción al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana? ¿Cierto? Está prohibido las armas que puedan hacer daño a otras personas, como cuchillos, pata de cabras, navajas, destornilladores, ¿verdad? Todo ello, ya lo vamos a ver más adelante. Recuerdan que hablamos de las medidas correctivas, ¿cierto? ¿Qué medidas correctivas vamos a aplicar en esto? Los lugares en que están prohibidos el porte y la venta de estos objetos son en los espacios públicos, ¿cierto? Y donde existan aglomeraciones y en sitios donde haya de por medio la venta de bebidas embriagantes. Digamos que el código en eso es muy específico. Así que está prohibido cargar este tipo de armas blancas, por ejemplo, cerca de los entornos escolares, mucho menos en los colegios, en el servicio de transporte público, en los bares, en los eventos masivos, ¿cierto? En cualquier lado donde se pueda presentar una aglomeración, sea pública o privada, el código de policía tiene cabida allí, ¿cierto? Este código de seguridad y convivencia ciudadana. Recuerdan que cuando hablamos de los diferentes medios y medidas que puede tener la policía, hablábamos que puede, por ejemplo, ingresar a un establecimiento de comercio donde se ponga en riesgo a la ciudadanía y se puede aplicar todo esto que está establecido aquí en el Código Nacional de Policía. La excepción, como ya lo hablábamos, por ejemplo, si es un instrumento de trabajo, si es que yo lo utilizo para realizar un deporte, si como parte de mi estudio o de mi situación depende del uso de una arma blanca, ¿cierto? Nosotros muchas veces hablamos con el tema del porte de armas y que fue un poco la discusión que se dio al inicio. Y es que nosotros tenemos la percepción de que la mayoría de los delitos que se cometen en las ciudades se realizan con armas de fuego. Sin embargo, realmente el mayor balance en este sentido está dado hacia las armas blancas. Por eso hay toda una cantidad de estrategias que ya lo vamos a ver, donde se busca precisamente que la gente se desarme. Ahorita decía, creo que era Blanca, no recuerdo quién nos escribió por el chat que decía, no, perdón, Luis que decía por chat, que nos decía, es que todavía no estamos preparados para esto, todavía somos muy inconscientes, tenemos mucha ira, mucha rabia, ¿cierto? Entonces, el desarmarse, también el desarmar el corazón, porque es que si tú cargas un arma,
no solamente estás dispuesto a defenderte, sino también a hacer daño, ¿cierto? ¿Qué tanto cada uno de nosotros y nosotras está dispuesto a eso, ¿cierto? El código de policía lo que busca es precisamente recobrar esa facultad que tiene el Estado y la policía de recoger esas armas, ¿cierto? Porque se decía, es muy fácil, por ejemplo, recoger las armas de fuego, ¿cierto? Porque es fácil identificarlas, porque debe haber un registro nacional de armas de fuego, porque si usted no tiene salvoconducto, no puede usarlas, no puede cargarlas, pero hay todos los otros elementos que a la final en la cotidianidad sí generan un mayor problema de convivencia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cierto? Ajá. Es así como que este Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana le dio herramientas a las autoridades de policía para poder decomisar, para poder darle transformación a todos estos elementos que son los que en realidad generan las mayores situaciones de inseguridad, por ejemplo, en las ciudades, ¿cierto? Y ya entendemos que porte de las armas blancas se entiende como estos elementos, cuchillos y demás, pero también todos los otros elementos y sustancias químicas, este tipo de elementos de fogueo, de sprays y demás, que puedan poner en riesgo la vida de las personas y del entorno. Por ahí escuché a alguien, ¿no? En este sentido, la infracción... Doctora, ¿puedo presentar un testimonio? Cortico, María. Chiquito, sí, referente a las armas, ¿eh? Un sargento del ejército, amigo, me decía una vez, doña Elena, a mí no me gusta tener armas en la casa, porque uno en un momento de ira pierde el control y es capaz de uno matar a cualquiera, me dijo él. Me dijo, mire, y me contó, señor iba en el carro y en eso un carro lo cerró. Dijo doña Elena, y donde yo lleve un arma, mato a ese tipo. Gracias a Dios yo no llevaba armas. Y era un militar. Y son personas que están entrenadas para saber en qué momento usarlas. Imagínese. Y a pesar de eso, él me dijo eso, doctora. Exacto. Y son personas que están, recuerden que la policía, los militares y demás están entrenados para el uso y el manejo de esto en una función. Preparados a matar. No solamente eso, más allá de eso es a proteger, ¿verdad? Pero sí, aún así, en la medida en que nosotros vayamos evolucionando como sociedad, pues como lo decía al inicio, don José, es entre más civilizados seamos, pues cada vez tenemos que dar paso a otras cosas. Por ejemplo, a tener una policía cívica, ¿cierto? Donde ya no sea necesario andar armados, ¿cierto? Pero pues eso va a ser una medida en cómo nosotros vamos evolucionando también como sociedad. Entonces, en este sentido, una de las infracciones del Código de Policía al porte de armas blancas es la multa general tipo 2. ¿Recuerdan que lo vimos en la clase pasada? La multa general tipo 2, ¿quién me recuerda cuántos salarios mínimos legales diarios vigentes representan? Ahí le estoy haciendo trampa porque ahí ya dice que 190,000 pesos, pero más o menos. 8. Entre 6 y 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, ¿verdad? En términos generales, vamos a hablar de otro. En términos generales,
Esto es lo que nos manifiesta, lo que nos escribe, nos determina el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Nos dice, ¿qué medidas correctivas yo puedo utilizar allí? La multa general tipo 2 y la prohibición al ingreso de eventos, es decir, si la policía hace una requisa y encuentra, ustedes ya conocieron el proceso, el paso a paso de cómo se realiza. Y la policía, la autoridad de policía encuentra en este sentido este tipo de herramientas o de armas, se puede aplicar la multa general tipo 2, que es la prohibición del ingreso al evento que involucre aglomeraciones al público, complejas o no complejas, más la destrucción de los bienes, ¿cierto? Recuerden que este tipo de medidas también son conmutables por la participación en programas comunitarios o de actividades pedagógicas y de convivencia, ¿cierto? Para el tema de cuando hablábamos de que una construcción o un cerramiento puedas poner en riesgo por cualquier elemento la vida de las personas, está la medida correctiva a aplicar es la construcción, cerramiento o reparación o mantenimiento del inmueble. También la remoción de los bienes o la destrucción del bien, de ser necesario. Y para los que hablamos al final, donde hablábamos qué pasa si hay armas de fogueo hechizas que han sido modificadas o armas de fuego sin salvoconductos o todos los demás, además del proceso penal correspondiente, también se incluye la destrucción del bien, que eso es una herramienta bien importante que tiene en el momento el Código de Policía. Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo creo que realmente es de falta de una pedagogía para que el ciudadano común y corriente pues le dé la interpretación que es. Pues a estas alturas pues sí consideramos que históricamente hubo muchas falencias, pero ya hoy en día tenemos pues digamos los medios para nosotros pues al alcance esta pedagogía, ¿no? Es implementarla prácticamente desde el colegio. Yo sé que se puede hacer trabajo con la niñez, la juventud, pero también nosotros podemos ir trabajando, digamos, en las empresas, en las universidades, bueno, etcétera, como se está tratando de hacer. Le faltó en el pasado eso, porque prácticamente fueron unas imposiciones. Entonces, creo que este es el buen camino, como sensibilizar, socializar y dar en la debida pedagogía. Por ahí es. Muy bien, Doctora don Sandra. José. Le agradezco. ¿Quién habla? ¿Sí? Alejandro Figueroa. Hola, Alejandro. Doctora Sandra, yo quería preguntarle si en lo que usted nos está mencionando está la modificación que hace precisamente la ley, que es importantísimo, la ley 2197 de 2022, que es de enero 25 del 2022 precisamente, porque modificó bastante esos artículos que usted está mencionando. Digamos que estaba revisando esa ley, que precisamente es la que viene a regular todo lo que tiene que ver con el porte de armas. Sí, sí, Alejandro. Así como lo estamos hablando acá,
está sobre todo el artículo 39 de la ley 2197 del 2022, donde por eso la semana pasada les envié a ustedes por el link por el chat de este curso, les envié la página del Senado donde está actualizada permanentemente todas las normas, con todas las derogaciones y con las vigencias de la norma, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, específicamente para las medidas correctivas, dice que los numerales 8, 9, 10 y 11, es decir, los que hablan acerca del porte de armas y elementos dispositivos menos letales, el portar armas y elementos sin permiso de la autoridad, el portar armas y elementos letales cuando haya perdido la vigencia el permiso respectivo, y el portar las armas y los dispositivos bajo estado de embriaguez o sustancias psicoactivas. Con la modificación de este código de policía, todos quedaron con multa general tipo 4 y la destrucción del bien, ¿cierto? Digamos que en esos 4 casos, que fue precisamente parte del debate que vimos al inicio de esta charla, todos ellos quedaron modificados y quedó expuesto de esta manera, ¿cierto? El código, la ley de seguridad ciudadana modificó en estos numerales este código de policía y Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero las medidas correctivas a aplicar se mantienen como multa general tipo 4 y la destrucción del bien. Así es, queda para que lo mires ahí en el artículo 39 de la ley 2197. Mil gracias, así es. Listo. Bueno, entonces, dando paso, así como lo dice José, realmente lo importante de este ejercicio y de toda esta oportunidad que nos da el Código de Policía, a mí me gusta ver el Código de Policía como una oportunidad para crecer como sociedad, porque parte del hecho de que hay que hacerlo con pedagogía. Esto es algo así como la pedagogía de las mamás, a veces que nos enseñaban, pero era con la chancleta. Pero está bien, nos van enseñando. Cada vez iremos haciéndolo de manera más amorosa y no va a ser necesario, digamos, las sanciones como tal. Pero precisamente una de las campañas más importantes que se han venido adelantando es el desarmarse por la vida, ¿cierto? El promover la cultura del desarme, donde se han puesto puntos de recolección de armas, donde se han hecho unas transformaciones geniales, pero además el poder dar ese sentido de seguridad de los que viven en los diferentes barrios y demás. Por eso quiero mostrarles algunos de los avances que ha tenido esta administración, pero que ya venía con otras administraciones, donde se ha venido promoviendo el desarme. Es decir, no solamente entregar las armas blancas, las armas cortopunzantes y demás, sino también el hecho de empezar a desarmarse, o sea, decir, hombre, es cierto, y yo sé que en el momento de ponerlo uno dice, ok, ¿yo salgo a esta hora o no salgo a esta hora? ¿Con quién me voy a encontrar? Pero me causó un poco me llamó la atención cuando María decía, es que estos desgraciados, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa si pensamos que el desgraciado también es hijo de alguien, es esposo de alguien? ¿Qué es lo que está viviendo para llevar a eso, cierto? Entonces, si decimos, es una persona que necesita desarmarse también, ¿cierto? Y no solamente entregando el puñal o el cuchillo, sino cambiando su vida.
Entonces, este tipo de programas pedagógicos nos llevan hacia allá, a una invitación a desarmarse para proteger la vida. Entonces, vamos a ver 3 videitos cortos, no duran más de 1 minuto, y vamos a charlar más de esto. Una Bogotá sin miedo es aquella donde sus ciudadanos caminan tranquilos porque sienten que pueden confiar en los demás. Para lograrlo no será suficiente con capturar a más delincuentes y desarticular bandas criminales que alteran la tranquilidad de las personas. También es necesario el compromiso de todos nosotros. Si nos desarmamos con nuestros vecinos, con nuestra comunidad y con nuestra ciudad, es posible que resolvamos los conflictos de manera pacífica y construyamos una ciudad más segura. Por eso únete a la campaña de Desarme por la Vida a través de requisitos de la entrega voluntaria de armas blancas y a través del rechazo colectivo al uso de las armas y al uso de la violencia. Ayúdanos a desarmar a Bogotá para seguir salvando vidas. La de tu vecino, la de tu familia, tu vida misma. Si queremos una Bogotá sin miedo, el mejor camino es el desarme. Desarme por la vida. Desarme por la vida. Desarme por la vida. Desarme por la vida. Quiero destacar que hemos venido trabajando con colectivos de bicicletas, de usuarios de la bicicleta, con distintas organizaciones precisamente de personas que se movilizan en bicicleta en Bogotá, y allí con la información que hemos tenido hemos logrado muy buenos resultados. Ahora, desde el punto de vista de la utilización de cualquier elemento que se utilice precisamente para defenderse y de manera particular hacer justicia por mano propia, desde luego que rechazamos este tipo de comportamiento, y lo rechazamos por una cosa particular, y es que la persona puede defenderse frente a un hurto, pero puede terminar lesionando de manera grave a otra, y quien va a terminar en la cárcel definitivamente es la persona que se quiso defender. Allí somos las autoridades los que tenemos la responsabilidad, estamos haciendo los esfuerzos, y sobre todo en los últimos meses hemos logrado que este delito venga disminuyendo, particularmente a partir del mes de julio. Una más. ¿Están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, a mí realmente acá me han atracado 2 veces. Sí, señora. Debería entregar todo de una vez porque pues, obviamente uno no quiere hacerse resistencia ni hacerse herido o matar por un celular, por una billetera, por lo que sea. Entonces, mi última experiencia fue esa. Entonces estaba llegando a la casa, me quitaron el celular, se fueron y ya, pues fue básicamente esa. Y otra en la que también estuve vinculado, pero pues la policía en algo me ayudó, pero pues realmente no encontramos celular, no encontramos nada, pero pues digamos que resumidas cuentas es eso. Entonces, ya saben, los invito a unirse a la campaña de Desarme por la Vida, por una ciudad más segura, por localidades más seguras y para que todos podamos salir más tranquilos y sin ningún azar. Mis papás fueron víctimas del hurto con arma de fuego. Les realizaron el paseo millonario, los despojaron de todas sus pertenencias. Fue realmente un momento angustiante para mi familia, de mucha preocupación. Afortunadamente no les hicieron nada, están íntegros. Sin embargo, por eso los invito a la campaña Desarme por la Vida, para que podamos tener una sociedad más tranquila, más segura y podamos despojarnos de todas las armas. Ahora la voz de la institución. La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a participar en la campaña Desarme por la Vida, la cual busca proteger la vida y la integridad propia o de terceros. Recuerde, portar las armas cortantes o punzantes le puede acarrear medidas correctivas como participación en programa comunitario o la aplicación de una multa tipo 2, que consiste en el pago de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Por tal razón, la invitación es a que
lleve voluntariamente este tipo de armas a las alcaldías locales y deposítelas en las urnas que están dispuestas en estas entidades, y así contribuirá para salvar muchas vidas. Bueno, abro la discusión. ¿Qué creen ustedes? ¿Sirven o no sirven este tipo de estrategias? Yo creo que sí, José Orlando. Creo que sí, de cierta forma, claro está que analizando una serie o múltiples factores que llevan a que se cometan, pues diga, estas, digamos, delitos o contra, bueno, nosotros primero que todo debemos limpiar, desarmar nuestros corazones porque los tenemos como muy heridos y estamos siempre a la defensiva. Primero que todo hay que cambiar eso. Sería importante, por ejemplo, hacer unos cambios, unas reformas estructurales de fondo. Un ejemplo, la justicia no está operando como debe ser. La sociedad como tal nos hemos vuelto indolentes. Nosotros no miramos lo que su merced dijo hace un momento, cómo estamos viendo esa persona que en determinado momento actuó y cometió un delito, ¿por qué lo hizo? Entonces, nosotros debemos tener más poder analítico y revisar eso, pero que se humanice la sociedad. Muchas Porque gracias, hemos José perdido, Orlando. digamos, esa identidad y eso es lo que nos lleva a esto. Entonces, básicamente, tenemos que cambiar esto. Muchas gracias. Gracias, José Orlando. Miren que esos videos que acabamos de presentar son videos institucionales, ya te doy la palabra a Luz Estela. Son videos institucionales, pero son muy interesantes porque ponen a hablar personas que han vivido ese tipo de conflictos. Uno diría, no, pues es que si a mí me atracaron, mi madre, yo tengo que ir más enfierrado para darme con el otro. Realmente yo estoy dispuesto a atacar y a agredir a otro, estoy dispuesto a lesionar, a matar a otro, estoy dispuesto a pagar esas consecuencias. Y es una invitación muy importante porque es una invitación desde lo que nosotros consideramos la persona que ha sido agredida, que ha sido ofendida, que ha sido violentada, que le robaron. Y si esas personas son capaces de decir, prefiero que la gente empiece a desarmarse, porque obviamente yo no quiero vivir una situación de esas, pero prefiero que la gente se desarme y no decir, yo voy a tomar por mi cuenta una situación, por ejemplo, de venganza o demás, ¿cierto? Eso es aún un poco primitivo, pero aún eso hace parte de ese ejercicio de avanzar de nosotros como sociedad. Blanca, te escucho, te escuchamos. Mientras que Blanca prende el micrófono, recordarles que en el chat, en el cuadrito, María Elena sí buscó el cuadrito finalmente para que diligencien el listado de asistencia, por favor. Es muy importante que nos ayuden a escribir, a inscribirse para que estén comunicados directamente con este proyecto, con todas las informaciones, los eventos y demás que se hacen, pero pues además para que también nos ayuden a evaluar y continuar con este tipo de programas y de proyectos. Entonces, por favor, no dejen de llenar la inscripción. No, doctora, ¿ese cuadrito era para eso? Sí, acuérdense. El formulario. Necesitamos, María Elena, que le pregunte ahorita cuando vayamos terminando a una de las nietas o nietos para que le ayude a diligenciar el formato. ¿Listo? La nieta me ayuda, doctora, la nieta me ayuda. Bueno, Luz Estela. Luz Estela iba a hablar. No, pues estaba escuchando lo que estaba diciendo don José y realmente tiene mucha razón en muchas cosas.
pero entonces a veces uno se cansa de ser tolerante, de ser pasivo y se siguen presentando las mismas situaciones una y otra vez hasta que de pronto ya dice uno, llega a un límite donde dice no, ya no más. Y de alguna manera por eso uno toma determinaciones de defenderse, porque, o sea, son cosas repetitivas y a veces uno se siente desprotegido y como que no corresponde a veces, por ejemplo, en los CAI, lo que hace rato estaban comentando, uno lo llama cuando ve la situación o está dentro de la situación y a veces no llegan a tiempo o ni siquiera llegan. Entonces, a veces uno como vecino o entre grupos tiende uno a tratar de organizarse como para proteger a sus hijos cuando llegan tarde de la universidad o cuando tienen que desplazarse desde donde lo deja el medio de transporte hasta los hogares. Entonces, a veces le toca a uno vivir de esa manera y es triste uno tener que estar viviendo de esa manera. Eso está súper, Luz Estela, tú lo has dicho, o sea, el camino es la organización, el camino es la solidaridad, pero el camino no es decir, yo me voy a ir preparado porque si me toca, ¿cómo es? Darme con el otro, no, pues venga, vamos a armar, por ejemplo, los caminos seguros, vamos a hablar con las instituciones, cuáles son esos sitios de miedo, cuáles son los sitios que me están generando más conflicto, ¿cierto? Por lo general uno en su cuadra, en su barrio, uno dice, este sitio, este establecimiento de comercio o esta esquina que tiene baja iluminación o que son depósitos de basura o que a ciertas horas, ok, la comunidad, más para eso es este tipo de proyectos. En mi caso es el caño, que me queda cerca los caños acá cerca en Primavera, entonces pues, ¿cómo recuperar esos espacios? Ahí es. Y seguramente tú lo has visto, muchas actividades de recuperación de esos espacios públicos, pero no lo hacen las instituciones solas, también lo hacen en compañía y en ayuda de los ciudadanos. En ese sentido, es muy importante este tipo de proyectos, por eso este programa del ciudadano, de un ciudadano ejemplar por nuestra localidad de Puente Aranda, pues es para mostrar cuáles son esas otras alternativas. Me encantaría ver, Luz Estela, tu video colgado en redes sociales diciendo, pues es una invitación a los vecinos. Sabemos que nuestros hijos están llegando de 7 a 10 de la noche. Acompañémoslos, no están solos. Vamos a hacer estos ejercicios y vinculamos a la policía y vinculamos a otras entidades. De eso se trata este tipo de cosas, de buscar y de favorecer la vida, no el miedo, no la muerte, porque el otro es un ladrón y es un asesino. ¿Y yo también seré un asesino? Esa es una pregunta. Pero sí puede darse la situación por defender. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que defender, pero hay que defender desde el amor, no desde el miedo y desde el odio. Okay. Si no, en cuanto a lo que tú estabas diciendo, hace un momento, lo del recuperar los espacios públicos. También hay una cuestión que a veces uno trata de tener su predio o su zona de alguna manera protegida por, ¿cómo se llama esto? Por cercas, ¿sí? Entonces, supuestamente se dice que hay que recuperar el espacio público porque eso corresponde a la alcaldía o al gobierno, no sé cómo es la cuestión. Pero acá en Primavera se ha presentado mucho que hay personas que se quejan y que hacen el proceso y todo lo que quiera para que uno quite ese tipo de seguridad para nosotros y nuestras casas, sobre todo acá en lo que te estoy explicando, las que quedamos cerca a los caños, ¿sí? Pero no piensan, no es solamente que porque el parque, que en el día vienen los niños, todo eso se puede hacer porque uno acá, en nuestro caso, abrimos a las 6 de la mañana,
cerramos a las 6 de la tarde, que es más o menos el espacio donde la gente va a salir con sus niños, con sus mascotas y diferentes cosas. Pero a veces yo he visto ya en 2 o 3 lugares que los presidentes de las juntas o vecinos inconformes, no sé por qué, quieren que se quiten esas rejas. ¿Y qué pasa? Yo a veces me he puesto como en la tarea de caminar todo el barrio, por lo menos el Primavera, no sé los demás, ¿sí? Juzgo por lo mío. Donde ya es la cantidad de indigentes a la madrugada, en los espacios que han hecho abrir, que han hecho quitar las rejas, que de una u otra manera representan seguridad para mucha gente. ¿Y qué pasa? Entonces eso se llena a la madrugada, los indigentes, de muchachos consumiendo vicio, del reguero de basuras, del desorden, de la tomada de licor a la madrugada, de la bulla y de toda esta cuestión. Entonces a veces yo creo que también tenemos que ser conscientes que también debemos apoyarnos unos con otros en ese sentido y no permitir que todo se destape a la deriva, porque así en el día yo creo que también hay mucho problema, traen mascotas de todas partes y están haciendo una contaminación horrible, porque usted sale y es popó hasta, mejor dicho, que usted no puede ni caminar. Entonces también hay cositas que tenemos que pensar. Ese está genial, Luz Estela. Mañana volvemos a tocar ese tema, porque precisamente mañana en nuestra capacitación es de espacio público. Así que está apenas para que conversemos de ese tema. Ya se va acabando el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin que revisemos este video, que me parece que es muy bello, porque muestra esa otra cara, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con eso que a mí me genera miedo, ¿cierto? Y en qué lo puedo convertir. Entonces, regálenme en un minuto. Yo les pongo acá la presentación. En el marco de la estrategia de desarme por la vía, la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado más de 81.000 armas en 100 días. Es decir, hemos doblado el número de incautación de armas blancas de 2020 a 2021. Así terminan las armas que recolectamos en nuestra campaña Desarme por la Vía. Esta es la tercera jornada desde el 2020 en la que armas incautadas pasan un proceso de fundición para convertirse en productos simbólicos que promuevan la cultura y la paz en nuestra ciudad. Con estas acciones lo que estamos haciendo es salvar vidas, reduciendo lesiones personales al igual que evitar. Desde el 2020 hemos logrado incautar más de 200.000 armas blancas, al igual que más de 1.700 armas de fuego. Por eso le apostamos al desarme por la vida. Además, como complemento a esta estrategia de seguridad ciudadana, en el mes de marzo, la alcaldesa Claudia López le entregó a la policía 845 detectores de metales para identificar si una persona lleva armas de fuego, cortopulsantes o de fogueo, y así seguir fortaleciendo la seguridad y la convivencia en la ciudad. Es todo un reto, ¿no? Es todo un reto buscar alternativas donde todos crezcamos como ciudad, como ciudadanos, como comunidad, pero además donde se promueva la vida, donde la vida valga más que el miedo, ¿cierto? Y que busquemos que esa seguridad sea una cuestión construida entre todos y todas. Entonces, esas son las alternativas que existen y las medidas, como ya lo hemos visto, en lo que nos corresponde como parte del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes?
Yo sacaría una conclusión, doctora Sandra, de este tema, y es que, y lo decían todos los compañeros, no podemos volver a la ley del talión, a esa ley primitiva en donde éramos picapiedras, donde ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que es una primera conclusión. La segunda es nosotros como comunidad, cómo podemos fortalecer esos ejes de seguridad, cómo somos agentes de seguridad desde nuestro espacio, ¿cierto? Para buscar garantizar nuestros derechos y los derechos de los demás conciudadanos, ¿cierto? Mi derecho va hasta donde empieza el del otro, y es importante esto porque yo no puedo matar a otro porque me intentó robar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ser partícipes? Y lo otro es no trasladar responsabilidades, que es algo de lo que se mencionó acá, y es porque no podemos tener un policía en cada casa, en cada colegio, en cada esquina, en cada barrio, porque en la localidad nuestra tenemos 155 uniformados que no van a dar abasto. Por eso probablemente cada vez que hacemos una llamada no llega el uniformado porque no dan abasto. No estoy justificando pues de pronto algunos temas, pero digamos que humanamente es imposible. Entonces creo que como comunidad y como localidad tenemos un trabajo de hacer un trabajo articulado por cuadras, hacer ejes de seguridad, comités de seguridad, y poder fortalecer esto sin vulnerar derechos de otros, porque prima mi derecho. Yo creo que los derechos míos, y debemos ser tan garantistas como el victimario de nosotros como víctimas, y no permitir que estas prácticas violentas atenten contra las demás personas. Si no nos gusta a nosotros, no se lo hagamos a los demás. Sería como una conclusión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pero Alejandro. Pero sí es creo que una buena recogida de todo lo que hemos conversado de hoy. sí, pero sí debe haber la manera de que las autoridades hagan algo, no sean tan laxas con los bandidos, porque vea, querías matar a un niño de 15 años por robarle el celular, y así sucesivamente viven matando a la gente. El señor que iba caminando y con una piedra lo mataron, le dieron un golpazo acá en esta parte y lo mataron ahí por robarlo. Entonces yo creo que sí merecen un castigo a esos ladrones, bandidos, inmundos, que no hacen sino quitarle las cosas a la gente y hacerle daño a la sociedad. No lo podemos justificar diciendo, a mí me da mal genio justificarlos, porque no se deben de justificar. Yo creo que las autoridades deben prepararlos, como dijo la doctora, que se desarmen, darles consejos, no sé cómo decir, preparar algún programa para tratarlos, sí. Mirar a ver cómo se hace, pero también viene qué trabajo le van a dar, porque ese tipo nunca trabaja, toda la vida vivía robándole a los demás lo que tenía. Entonces, muy difícil. Para mí eso es como muy complicado. Pero que son unos bandidos ladrones que matan a la gente por nada. Eso es horrible. Es que no vengan, entréguenme el celular. No, ellos cogen y le meten la puñalada a la persona. El muchacho le entregó el celular y le pegaron un tiro, por ejemplo. Y eso es asqueroso. Eso es muy triste. Es muy triste por mi país y por Colombia y por Bogotá. La invitación, María Elena, es: tenemos que empezar a actuar, ¿cierto? Sí. Pero vuelvo e insisto, actuar desde el amor, desde la vida. Eso significa que es no siendo yo más agresivo que ellos, ¿cierto? Sino es con organización, trabajando en comunidad, haciendo redes de solidaridad. El caso que nos ponía Luz Estela y que seguramente vamos a mirar mañana. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esos espacios públicos que nos generan miedo? ¿Qué vamos a hacer con los sitios inseguros? Recuerden que dentro de las competencias que tienen las autoridades de policía, los gobiernos locales y distritales tienen un plan de seguridad, ¿cierto? Donde los ciudadanos también pueden proponer cosas, ¿cierto? Y debe estar articulado siempre con las instituciones, con el comandante de policía, con el CAI. Pero aquí es importante Codensa, el Acueducto, la Defensoría del Espacio Público, ¿cierto? Hay muchas entidades que tienen esos objetivos. Recuerdan ustedes que hablábamos de esas autoridades especiales de policía, pero también en el marco de la coordinación interinstitucional, avanzar en esos temas. Entonces, queda para la reflexión. Nosotros simplemente somos canales para mostrarles
diferentes caras de esa moneda, pero también invitarlos a que ustedes se vuelvan acción, ¿cierto? ¿Cómo se vuelven acción? Aquí en el chat de esta conferencia está el formulario de inscripción del concurso Ciudadano Ejemplar. Yo cuido Puente Aranda. Recuerden que es volver mi idea en video y hacerlo partícipe a los ciudadanos a través de mi Facebook, de mi Instagram, de mis redes sociales, y contarle a la ciudadanía cuáles son esas alternativas en las cuales yo digo, yo soy un ciudadano ejemplar, ¿de acuerdo? Adolfo ya dará más detalles del concurso. Y también no olviden diligenciar, por favor, el formato de asistencia el día de hoy. Bueno, doctora, hay que hacer algo, toca a las autoridades, les toca también y pues no, es muy difícil, muy triste. De verdad que eso no se ponga triste, que triste no ayudamos en nada. Perdón, quisiera decir algo, pero ¿qué hacemos cuando ya la violencia y ya ha habido personas en nuestra familia que han sido heridos, que ha llegado la delincuencia a entrar a nuestras viviendas también? Eso causa un problema psicológico, eso es delicado. O sea, hay personas que piensan en el pobre ladrón. El que sale armado sale ya con disposición a que lo hieran o a que lo maten o algo, o mata o lo mata. Entonces, a mí, ellos no le tienen compasión a nadie porque ellos ya llevan una idea en la cabeza. Entonces, yo sí pongo en tela de juicio eso, porque mi hijo casi pierde la vida. A él le metieron 6 puñaladas y una de esas perforó el pulmón, que estuvo al borde de la muerte. Fuera de eso tiene un local y también se entraron 5 personas. Es que él estaba solo en el local, entonces 5 personas iban con la intención de robarlo. La esposa estaba en la parte de atrás en el apartamento y ella estaba en estado de embarazo también. Entonces, pues yo digo que compasión no se le debe tener a nadie porque los demás no tienen compasión a la gente. Póngase a ver, creo que fue en donde atracaron a un joven en el parque y el muchacho está en este momento que están pidiendo ayuda porque el muchacho puede quedar no puede volver a caminar. Entonces, pues yo diría que si no nos defendemos, pues también vamos a perder la vida en cualquier momento, en cualquier esquina, en cualquier lado. O sea, la situación no es de compasión. La situación de actuar también, porque es que si no hay acción, la compasión no nos va a salvar la vida a las personas. Que las autoridades pues que sí, que haya más movimiento, que se vea más seguridad, digo yo, porque dicen que los ciudadanos tenemos que andar desarmados y los ladrones van armados a todo momento, porque ellos están esperando la oportunidad de atacar a un ciudadano desarmado. Entonces, lo que están usando ahorita los atracadores es que le robaron el artículo, lo que van a robar, pero igual van a matar a la persona, porque eso es lo que está pasando en estos momentos. Así le quiten el celular, así lo entreguen, han matado a las personas. Entonces es algo complicado, es algo muy complicado. Entonces yo creería, desde que empezamos, como dice, hay que educar para después abrochar. Eso es como una familia, yo educo, pero si veo que no hay esa corresponsabilidad, pues toca tomar acciones diferentes, porque igual no estamos solos, han llegado personas de otros países donde aquí no cumplen leyes. Uno ve que robaron, que chuzaron, no, pero es que nosotros no podemos hacer nada, no es que es de Venezuela, es venezolano, y no es que estemos estigmatizando a nadie, pero esa es la realidad que tenemos ahora. No estamos los que vivimos acá en nuestro país solos, sino que llegaron otras personas con otras costumbres y que ellos pisotean las leyes colombianas y no pasa nada.
Pero eso sí, vaya que nosotros hagamos o cometamos cualquier fallito y verá que sí nos llevan hasta rastras en un momentico, esposados o como sea, pero nos hacen cumplir la ley. Entonces también hay que tener cuidado con todo eso, con todo lo que está pasando. Esto hemos llegado a una descomposición social muy grave y cada día va avanzando más. Gracias. Gracias. Uno no dice, doctora, que nos armemos a matarnos unos con otros, pero sí, andale duro a esos ladrones, metelos a la cárcel allá, la justicia es muy laxa, y allá poner algo, prepararlos allá, estando en la cárcel, prepararlos, concientizarlos, no sé, algunos lo harán, otros saldrán peores, en fin, pero van a la cárcel y van a salir peores. Ahora, dicen, me dijo un venezolano amigo, que lo que pasó es que Maduro soltó a todos esos ladrones, asesinos de Venezuela y los mandó para Colombia. María Elena, vamos a escuchar a Adolfo, ya vamos cerrando porque pues ya han pasado las 7:30, que es nuestro compromiso para cerrar la actividad, pero como es un espacio de encuentro y de conversación, vamos a buscar cerrar el conversatorio de hoy, pero pues no se preocupen que todavía nos quedan más encuentros como estos. Dale, Adolfo. Bueno, yo creo que es muy importante, gracias por contarnos tantas cosas, por expresarse, por decir lo que está pasando. Nosotros a veces miramos solo las estadísticas. Cuando uno prepara algún taller, alguna conferencia, aunque se fijen estadísticas y no recurre a testimonios tan directos y tan sensibles como los que escuchamos acá. Esa es la realidad. Pero miren, nosotros definitivamente, pues la ley es un arma, es un camino, es un arma pedagógica, si la queremos llamar así, es una propuesta para poder resolver muchos de nuestros conflictos. Es la gran solución, no es la última solución. Tiene un sentido propedéutico, de irla interiorizando. Sandrita ha hecho mucha referencia al tema de la organización, de armarnos con los vecinos, pero en el tema organizativo. Jamás la violencia es la respuesta a la violencia. Jamás. Estamos vivos significa que podemos ser creativos en recuperar nuevas formas de reconciliación. Y claro, habrá que pedir más justicia, más celeridad, mayor eficacia, mayor compromiso de los jueces, de las policías, etcétera, etcétera, y mayor compromiso nuestro. Y bueno, agradecer también a la alcaldía de Puente Aranda que abrió este espacio, este proyecto, para ser escuchados. Apuéstenle, mire, cada historia de esas que ustedes nos han contado acá, si la cuentan en el concurso que se está organizando, me parece que es una posibilidad de enseñar en la ciudadanía que hay gente que, a pesar de lo difícil, está haciendo algo, está movilizando, está organizando, está pensando de manera distinta, está pensando construir no desde la venganza, sino desde el amor, del diálogo, el trabajo comunitario. Vamos a seguir mañana en el ejercicio hasta que terminemos y hasta que aprendamos. No es fácil. La violencia que ha vivido el país no nos ha dejado más vida ni más alegría. Por lo tanto, vamos a apostarle a la vida y a la alegría ahora que nos toca a nosotros construir nuestra parte de la sociedad. Muchas gracias por estar acá, por participar en el curso y nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta mañana, muchas gracias. Bueno. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Excelente presentación. Muchas gracias, que descansen, feliz noche. Chao, familia. Chao.